Buenos días tengan todos mis hermanos, que Dios del cielo les continúe bendiciendo. Mis hermanos y amigos, hoy pues voy a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy estaremos hablando acerca de el verdadero predicador. ¿Cuántas personas hoy en día desean predicar la palabra? Hombres y mujeres, ancianos, niños, muchas personas sienten ese deseo apasionado por predicar la palabra. Hermanos y hermanas, amigos, yo quiero decirle que aunque se habla de la predicación, no es sencilla la predicación. Requiere de dedicación, de entrega, de esfuerzo, requiere de un trabajo exhaustivo. El predicar la palabra no es agarrar un texto y lanzarlo y darle una aplicación según nos parece a nosotros. No, para esto nosotros debemos primeramente tener un encuentro con Jesucristo. La palabra de Dios dice en este mismo capítulo 1, en el versículo 34 dice: Y yo le vi, dice Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, que el predicador, para empezar, el buen predicador tiene que tener ciertas características, y la número 1 sería que ese predicador debe conocer de aquel de quien está hablando. Debe conocer, nunca se le olvide esto, conocer de aquel de quien está hablando. Hay personas que solamente tienen cierta información acerca de Jesús, acerca de Dios, pero no tienen convicciones, no han visto a Jesús. Yo no estoy hablando de ver con nuestros ojos literales, yo estoy hablando de encuentro, de tener un encuentro real con la presencia del Señor y estar convencido hasta los tuétanos de nuestros huesos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista era una persona muy poco común en sus tiempos, un hombre que comía langosta con miel, pero era un hombre que conocía a Cristo. Él dice en el versículo 33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es decir, que hasta que él no tuvo ese encuentro con aquel a quien se le había enviado a preparar el camino, él no comenzó a dar testimonio de él. Amados hermanos, ¿cómo podemos dar testimonio nosotros de alguien de quien no conocemos nada? Debemos estar persuadidos. Así que un verdadero predicador es auténtico, es real, no trata de estar imitando a nadie, sino que tiene una identidad. Y un verdadero predicador es aquel que ve a Jesús en él mismo, que entiende que Jesús es el que está en él y que todo su ser debe estar envuelto en esa presencia gloriosa y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero predicador llama a los hombres a ver a Jesús. El texto dice: he aquí el Cordero de Dios. Hace la invitación, una invitación quizás simple para muchos, pero es la verdad, es la palabra de Dios. El verdadero predicador dice única y exclusivamente aquello que se le envió a decir. No está inventando, no está tratando de persuadir a la gente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que simplemente se dedica a exaltar y a declarar lo que Dios le ha enviado a decir. He aquí el Cordero de Dios. Está declarando lo que es la identidad de aquel que Dios le había enviado a predicar. Está declarando la identidad de Cristo. Les está señalando a sus propios discípulos de que este es Jesús, de que este no era cualquier persona, era el Cordero de Dios. La gente estaba acostumbrada a que se hacían continuos sacrificios en aquella época y que se hacían muchos sacrificios y que todos los días había un desfile de corderos hacia los templos para ser sacrificados, pero de ovejas,
de animales no estaban, aquella palabra, aquella declaración tuvo que causar un impacto, porque por primera vez alguien está señalando a un hombre que para ellos era un hombre común y corriente, que era el Cordero de Dios, y que esa persona como Cordero de Dios iba a quitar los pecados del mundo. Algo completamente diferente a lo que estaban enseñados. Se les había enseñado a ellos que los corderos se sacrificaban y de alguna manera sus pecados eran cubiertos, pero aquí se estaba hablando de un personaje como cordero que venía para quitar los pecados, que venía para erradicar los pecados. El verdadero predicador hace las cosas y dice las cosas como están escritas y les da sentido a lo que Dios en realidad quiere decir. Así que tiene un verdadero predicador auténtico, tiene sus características. Otra de las características es que conduce a sus seguidores a Jesús. La gente está acostumbrada a hablar la palabra y a predicar la palabra y tratar de convencer a la gente para que los sigan a ellos. Pero el verdadero predicador, el auténtico predicador de la palabra, persuade a la gente para que siga a Jesús. Ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo. Esa es una de las características que pueden marcar la diferencia en un auténtico predicador, es que conduce a las personas hacia Cristo. En segundo lugar, el verdadero predicador tiene un solo mensaje. No varía, no cambia según las circunstancias. A veces nosotros cambiamos según las circunstancias, según el tiempo, según las personas que nos rodean. El verdadero predicador, Juan el Bautista, tenía un solo mensaje. Su mensaje era de arrepentimiento. Él le hablaba a los pobres, les hablaba a las personas de condiciones bajas del arrepentimiento. Pero si venían los sacerdotes, si venían los principales del pueblo, si venían los príncipes de la ciudad, también les hablaba del arrepentimiento. Un día se acercaron los fariseos, se acercaron estos encopetados de la época, y él les dijo: oh generación de víbora, ¿quiénes los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quiénes? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Les invitó también a ellos para que se arrepintieran. Ustedes quieren ser bautizados por mí, tienen que arrepentirse. El auténtico predicador, además de las características que tiene, que ya hemos declarado, tiene un solo mensaje. Nuestro mensaje no debe cambiar. Hay gente que cambia, hay predicadores que cuando están en medio de personas que de repente ellos creen que por predicarles la palabra como está escrita se pueden ofender, tratan de cambiar, tratan de hacerle decir a Dios a través de la palabra lo que Dios nunca pensó decirle. Entonces hay una severa acusación o advertencia para esas personas que hacen eso, porque él dice: hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo llaman bueno. Tiene un solo mensaje. Un verdadero predicador no cambia según las circunstancias. Así que, mis amados hermanos, nuestras palabras pueden ser sencillas, nuestras palabras pueden ser de alguna manera cortas, breves, pero dediquémonos a predicar única y exclusivamente la palabra de Dios. Hubo un hombre llamado Spurgeon que él pudo decir estas palabras. Dice que para que en nuestro mensaje lo más importante como predicadores es que nosotros pongamos toda nuestra energía y fuerza para declarar esta verdad, y no tratar de forzar y aplicar esta verdad con amenazas e invitaciones y de alguna manera amenazas, pues, que las personas traten de venir a Cristo o venir o arrepentirse por amenazas. No tendemos que amenazar a la gente, simplemente le tenemos que decir es la verdad, lo que ya está escrito. La verdad misma, dijo este hombre llamado Spurgeon, bien comprendida deshace el corazón, hiere el alma y la consuela, entrando en ella y trayendo luz y poder. Así que nuestro mayor deseo y nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deber es predicar la palabra como está escrita. Así que les invito a usted predicador, a usted predicadora,
que anunciemos la verdad de Dios como está escrita, llevando a cabo los objetivos que Dios ha puesto en nuestras manos, la responsabilidad y el compromiso que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga, que estas breves palabras puedan cada día pues impulsarte a continuar, a seguir predicando la palabra como está escrito. No cambies, porque cuando tú cambias, entonces ya no estás predicando a Cristo. Dios te bendiga.